Soy Félix Machín, investigador principal del grupo de inestabilidad genética y cáncer en la unidad de investigación del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Hemos tenido diferentes líneas de investigación, pero una de las principales ha sido entender los procesos de segregación de cromosomas y de reparación de roturas de daño al ADN, roturas de la cadena de ADN durante el ciclo celular. Nuestras células tienen su ADN repartido en diferentes cromosomas. Imaginemos que mi mano son 5 cromosomas, cada uno de los dedos, y lo que ocurre durante el ciclo celular, cuando la célula se va a dividir, previo a que se divida, lo primero que hace es replicar su ADN, de manera que pasa a tener como si fuesen 2 manos, 2 copias idénticas de su material genético. Esas copias están siempre unidas hasta que llega la mitosis, que es la fase del ciclo celular donde se dividen los cromosomas. En ese momento lo que ocurre es un alineamiento de los cromosomas y una separación de los mismos hacia polos diferentes de la célula, terminando con la división de las células y la creación de una nueva célula. Esa fase de separación se conoce como anafase dentro del ciclo celular. Nuestras líneas de investigación han estado muy interesadas en cómo se regula esa fase de la mitosis y cómo aseguramos que todos nuestros cromosomas son segregados a las células hijas de una manera correcta y no se cometen errores. Cuando se cometen errores y, por ejemplo, parte de los cromosomas pasan a una célula y no todos a la otra, lo que ocurre, entramos en un tipo de inestabilidad genética que se denomina aneuploidía, que es muy frecuente y casi universal en las células tumorales. Por eso la relación que existe entre estabilidad genética y transformación tumoral es muy importante, ya que estos tipos de problemas son casi universales, entonces se encuentran prácticamente en todos los tipos de tumores. Y para la reparación del daño al ADN, para evitar que haya reparaciones incorrectas que alteren el genoma, las células se fían mucho de un mecanismo de reparación que se denomina recombinación homóloga o reparación basada en la homología. Lo que ocurre normalmente, imaginemos que la reparación del ADN es de nuevo con nuestro modelo de los dedos, como si yo me cortara un dedo. Cuando yo me corto un dedo, tengo que repararlo, tengo que sanarlo, pero necesito saber exactamente cómo debo sanarlo. No puedo sanarlo a lo mejor con otro tipo de dedo porque entonces estoy intercambiando las funciones de ellos. Entonces lo que ocurre es que normalmente se fijan en la otra mano que supuestamente no ha sido dañada en el mismo sitio. A eso se le denomina recombinación homóloga, ese sistema de reparación. Y esto funciona muy bien en todas las fases del ciclo celular en que los cromosomas están cerca. Pero da la casualidad de que cuando llegan a anafase, como expliqué antes, se han separado. Si en ese momento ocurre un daño al ADN, no sabemos cómo las células van a intentar reparar ese daño. Originalmente lo que nos planteamos fue en un sistema con el que trabajamos, que podemos controlar muy bien todas las fases del ciclo celular y podemos hacer que todas nuestras células estén bloqueadas en este momento del ciclo celular en anafase, usando un modelo de levaduras de Saccharomyces cerevisiae. Lo que hicimos fue inducir daño al ADN, roturas de la cadena del ADN, y en ese momento vimos que las células eran capaces de alguna manera de revertir el proceso de segregación, volver a buscar la homología y repararlo a través de ello. Lo siguiente que nos planteamos fue intentar identificar proteínas, factores dentro de la célula que eran importantes para ese proceso de regresión o de reversión de la segregación de los cromosomas tras daño al ADN. Y eso lo hicimos de diferentes maneras, pero una de las técnicas que empleamos fue una técnica proteómica. La proteómica, en este caso, es no buscar una proteína específica que podríamos considerar sospechosa, sino directamente buscar en todas las proteínas que hay en la célula, buscando pues proteínas que cambiaban su regulación o que cambiaba su abundancia. Y en concreto, en una proteómica de abundancia, descubrimos una nueva proteína que se denominaba MSC1. Cuando dañábamos específicamente el ADN en anafase, esa proteína aumentaba en los niveles. Y era una de las pocas proteínas que lo hacía específicamente en esa fase del ciclo celular, porque llevábamos controles dañando el ADN en otras fases del ciclo celular para buscar exactamente eso. Y eso nos dio lugar a su vez a otra publicación caracterizando que efectivamente la ausencia de esa proteína era importante para la reparación del daño al ADN específicamente en esta fase del ciclo celular. Incluso acotamos dentro del proceso que comenté antes de la recombinación homóloga
en qué momento esta proteína debía actuar, pero no entendíamos el mecanismo por el cual esta proteína era importante para la reparación. Nosotros pensábamos que era una proteína, digamos, que directamente estaba involucrada en la reparación del daño al ADN, específicamente en anafase, que interaccionaba con otra serie de proteínas que son importantes para la reparación del daño al ADN. Lo primero de todo es que es una proteína que no está dentro del núcleo, no está exactamente donde está el ADN, sino que está en la envoltura nuclear. La envoltura nuclear, digamos que el núcleo de los eucariotas es como si fuese una esfera dentro del cual está el material genético y la superficie de esa esfera está formada por una doble membrana lipídica que la separa del resto de la célula. Y esta proteína está exactamente en esa envoltura nuclear, pero además su parte funcional ni siquiera mira hacia el núcleo. De las diferentes orientaciones que podría tener, resulta que mira exactamente hacia el lumen, el espacio que queda entre esa doble membrana que existe en la envoltura nuclear. Y eso fue para nosotros una gran sorpresa, porque nos estaba diciendo que la proteína de ninguna manera podía estar interaccionando con la cromatina, con el material genético. Buscando qué ocurría en los mutantes cuando nosotros eliminamos la presencia de esta proteína mediante ingeniería genética de forma controlada, lo que observamos es que el núcleo pasaba de ser una esfera, pasaba a tener morfologías aberrantes. Algunas eran bastante radicales, llegaba a formar septos. Para explicarlo, como he dicho, el núcleo es una esfera, como si fuese un balón, y todos conocemos que el corazón está formado por septos que dividen las aurículas y los ventrículos dentro si abrimos un corazón. Pues digamos que los núcleos, en ausencia de esta proteína, pasaban a tener morfologías tipo corazón, se llenaban de septos dentro, con lo cual lo que ocurría es que aislaban el material genético en diferentes porciones, que era difícil a su vez que interaccionaran entre ellas. Y pensamos que ese aislamiento, esa hipercompartimentalización de nuestro material genético dentro de un núcleo aberrante en ausencia de esta proteína es lo que hace que sean hipersensibles al daño al ADN, porque les cuesta encontrar la otra pieza homóloga con la que deben usar para saber cómo reparar el daño al ADN. La ausencia de la proteína también crea muchos defectos en lo que son la distribución de proteínas muy importantes que existen en la superficie de la envoltura nuclear, como los poros nucleares, y estos poros nucleares a su vez también se les ha dado mucha importancia en la reparación del daño al ADN, y creemos que ese otro defecto pues también contribuye a los defectos de reparación que tienen. Tampoco entendemos por qué la ausencia de la proteína crea este tipo de septos. Sabemos que el núcleo, la esfera, realmente no se mantiene estable, es dinámica y tiende a crear protuberancias, intentos de salirse de esa esfera, y que cuando eso ocurre, esta proteína de alguna manera es reclutada, atraída a esas zonas de deformación del núcleo y de alguna manera las corrige. Pero no sabemos exactamente cómo ocurre. Lo que sí hemos visto y también hemos descrito en este artículo es que la proteína trabaja en conjunción con un complejo muy importante, SCOR3. Este es un complejo celular muy importante que se encarga de sanar daños, heridas que ocurren en las membranas biológicas, entre ellas heridas que ocurren en la envoltura nuclear. Por ejemplo, la formación de grandes poros que hacen que se salga o entre, que se intercambie material entre el citoplasma y el núcleo, que eso se debe evitar. Pues estas proteínas corrigen esas heridas. Y lo que sabemos es que nuestra proteína, en su ausencia, parece que favorece la aparición de estas heridas. El otro complejo de repente tiene una importancia añadida porque tiene que ir a curar esos defectos causados por la ausencia de la proteína, y sabemos que trabajan en conjunción. Pero todavía hay muchísimas cosas que no entendemos. ¿Qué hace la proteína esta? ¿Cómo preserva la forma esférica del núcleo? No sabemos si trabaja con otras proteínas y con qué otras proteínas trabaja. No sabemos cómo interacciona con este complejo SCOR3, y tampoco sabemos si existen proteínas equivalentes, por ejemplo, en humanos a esta proteína que hemos descrito, porque hay que recordarlo, una proteína descrita en un modelo celular de levadura, y no sabemos si existen proteínas equivalentes que hagan este tipo de funciones en las células humanas. Todos esos campos están abiertos para la exploración futura.